No solo de política hablamos en El Gato al Agua, también de otras cuestiones sociales, como por ejemplo las agresiones machistas. Las hay de todo tipo, desde la bromita, que acaba convirtiéndose en un insulto que puede conducir a otras cosas, hasta la agresión violenta. Hoy vamos a hablar de una bromita, la que quiso gastar un dirigente socialista de Huelva, que a través de un Twitter, se trata de este señor Jesús Fernández Ferrera, dijo: Fátima Báñez estaría mejor haciendo punto de cruz. Casa del Rey, que resulta que también pagó con fondos públicos la rehabilitación de otro chalet, este caso el de Corina en El Pardo. Y caso Gürtel, también nuevas revelaciones. Vamos enseguida a ver ese mapa, pero rápidamente sí quiero pedir una primera valoración acerca de, señores, ¿en qué momento podremos dejar de hablar de corrupción en este país? Pues yo creo que dentro de unos cuantos años, porque hay tanta corrupción, hay tanta por salir. Los que nos dedicamos a esto sabemos la cantidad de cosas que todavía no se pueden probar, pero que yo creo que algún día se probarán, y eso indica que nos vamos a pasar, pues como en la época del tardofelipismo, pues 2 o 3 o 4 años hablando ininterrumpidamente de corrupción, desgraciadamente. Alejo, hemos querido acuñar un eslogan para El Gato al Agua: no importa quién gobierna, sino cómo gobierna. ¿Lo compartes con nosotros? Lo comparto absolutamente y comparto el riesgo. Bueno, yo también, a mí también me parece bien el eslogan, pero un poco en la línea que decía Eduardo, a mí me parece que las heridas, hasta que no se limpian, no se curan. Y una herida mal tapada, una herida que se pudre y que tiene pus y que vas supurando, permítanme la expresión que sea desagradable, es lo que está pasando hoy, lo que algunos intentan poner, tapar la herida y que no se limpia. Hay que limpiarla aunque escueza, hay que limpiarla, y estamos en ello. Yo creo que lo que ha pasado hoy en el caso Pallerols, y hablaremos de ello, que los jueces enmiendan la plana al acuerdo entre Fiscalía y Unió y la Generalitat, eso, que aunque no es muy ortodoxo desde el punto de vista judicial, y lo sabemos, es muy inusual, también es un mensaje para el fiscal que llegó al acuerdo, y decir que la Fiscalía, en el caso Urdangarín, en el futuro caso Malaya y en muchos otros, ya veremos si se llegan a acuerdos de conformidad con casos de corrupción política. Yo creo que no se debe llegar a acuerdos en casos de corrupción política, lo digo, sea quien sea y afecte a quien afecte, porque es ejemplarizante y no tiene que ser el juez, sino el propio fiscal quien ya no llega a ese acuerdo. Bueno, es una opinión, ¿no? Pero para mí el reflejo te lo da la última encuesta, el último barómetro que salió antes de ayer del CIS, ¿no? El barómetro del mes de agosto, donde sorprendentemente la corrupción ha pasado a ser el segundo problema del país. En el caso Pallerols, ahí yo voy a discrepar de mi amigo Albert Rivera, sin que sirva de precedente esta discrepancia, porque estoy casi siempre de acuerdo con él, una cosa es que esté absolutamente de acuerdo en el fondo, y que me parece una indecencia, una vergüenza y una tomadura de pelo absoluta, que se pueda pactar en un pasillo de un juzgado una penilla de dame el dinerillo que me robaste y no entres en la cárcel. Me parece vergonzante en un país democrático. En una república bananera lo harían mejor que aquí. Pero otra cosa distinta es que, una vez autorizado que se ha llevado a cabo ese pacto en cuestión, es muy peligroso si los delincuentes, y ahora vamos a decir delincuentes, no presuntos delincuentes, que hay que tener un cuidado aquí con el presunto, chorizos, los chorizos que robaron, si se ha cumplido la legislación, en este caso el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal, relativa a la remisión de la pena, a la pena condicional o al no cumplimiento de la pena, a mí me parece muy arriesgado alterar los términos que los jueces se metan, querido Javier, a legisladores. Pero un matiz, yo estoy también, no estamos en desacuerdo. Lo que he dicho es que el fiscal debería ser quien cargara con la responsabilidad de no llegar a un acuerdo de conformidad para no trasladarlo al juez. Pero ya ha llegado, Albert. Bueno, ya ha llegado, pero tan legal es el pacto de conformidad con la ley actual como lo que ha hecho el juez. Están dentro de la legalidad, te puede parecer mejor o peor. Y dentro de ese caso, para que 3 señores, como tú bien has dicho, ¿cómo has dicho? Chorizos, se vayan a la calle y no cumplan la pena, los jueces, una decisión absolutamente inusual en derecho, estoy de acuerdo contigo, han solucionado. Moraleja, que sea el fiscal que tenga un criterio por el cual no llegue a acuerdos en casos de corrupción política, donde la gente con 8 o 12 años de cárcel pedidos inicialmente se vayan con 7 a casa. Gallardón, indúltalos. Correcto. Gallardón, indúltalos. El tema de los pactos parece que lo va a Ya indultó caso Traval. ¿Cómo ves todo esto? No des ideas. No sé, yo creo que vivimos en un estado de cierta confusión, porque... Qué generoso eres. Sí. Cierta. Bueno, tengo buena noche. Además, te diré una cosa, es natural, cuando tú vives en una casa 2 años, van surgiendo necesidades. Yo, chico, me acordé de otro Borbón, de Luis XV, que tenía una princesa que se llamaba Madame Pompadour, una aristócrata, que hacía también trabajos para... Que tampoco era aristócrata. Para el Estado. En origen. Para el Estado francés. ¿Sí? No lo era. La Pompadour.
Fue marquesa porque la hizo. Muchos Marquesa, trabajos no en el era. Estado francés. Muy bien remunerados, por cierto. Yo creo que al margen del caso Corina y de lo que está pasando, hay un trasfondo en todo esto, que es la transparencia de la jefatura de Estado. O sea, me parece fundamental. Es decir, esto que estamos conociendo ahora a través de los medios de comunicación, de entrevistas, de investigaciones. Oiga, en un país democrático avanzado, la jefatura de Estado, sea república o sea monarquía, tiene que publicar y dar cuenta hasta el último céntimo, como deberán hacerlo y deberían sindicatos, partidos políticos, patronales y todo el mundo. Entonces, esa ley de transparencia, yo creo que el príncipe, y digo el príncipe en este caso porque aquí puede estar afectado el rey en todo este asunto que estamos hablando, vamos a hablar claro, debería pedir, levantar la mano y decir, oiga, señores del PP y el PSOE, no me excluyan de la ley de transparencia. Saben ustedes que la ley que se va a tramitar deja fuera a la corona y a la jefatura de Estado. Oiga, en un Estado democrático, desde el primero hasta el último se someten a la ley de transparencia. Y creo que es un flaco favor a la corona y a la monarquía y a su continuidad, sin duda, el dejarles fuera la ley de transparencia. Porque como no lo haga y lo pida el príncipe, esto que estamos viendo va a afectar ya también al heredero. Digo, salpicar en tanto en cuanto es una institución. Por tanto, por cierto, que te acompañan imágenes que hemos tomado esta misma tarde, nuestras cámaras, yendo hacia la finca de Corina, desde donde nuestra compañera hacía la información. Simplemente para ubicar el camino que hemos realizado. ¿Qué pasará si se confirma que efectivamente el original de las escuchas no está? Desaparece una de las principales pruebas. ¿Hay otras? ¿Se desestimaría el caso? Hombre, yo creo que hay mucha prueba documental, pero desde luego lo que sería es un golpe importante a la instrucción, ¿no? Pero hay muchas pruebas documentales y creo que hay 300.000 folios ya en el sumario y yo creo que este proceso es complicado que se pueda parar. No, a mí me parece que, volviendo a las hipótesis de que fuéramos un país serio, en cuanto a gobierno, no. Porque eso hoy la oposición al ministro de Justicia tiene que decir, oiga, ¿usted qué hace con la tutela y con la custodia de las pruebas judiciales? Además, en un caso que afecta a su partido, al corazón del partido que gobierna. Oiga, esto es impropio absolutamente de una democracia. Por tanto, por eso digo que si fuéramos serios y también hubiera una oposición en el Congreso, a lo mejor suficientemente, hoy mismo se registran. Claro. Yo lo que haría. Decir, oiga, ministro de Justicia, ¿dónde está la parte que demuestra que usted? Un caso del mundo con la Junta de Andalucía, acordaros de aquello, de unas espías y tal. Y cuando van a llegar, dicen, no, que se han perdido las cintas. Que no es que los partidos sirvan al Estado y a la sociedad, sino que la sociedad y el Estado sirve a los partidos, hasta el punto de que cuando sus cúpulas se ven afectadas por estas cosas, en vez de ser renovadas y que el sistema siga, se enquistan allí y ponen en peligro el conjunto del sistema. Hombre, ¿pero esto qué es? Ya, pero España. Yo creo que aquí están las reglas y la legislación, y el funcionamiento de los partidos, y luego está la dignidad, que no es regulable, ni es legislable, ni es decir, la pero dignidad, es exigible. Claro, pero eso sería muy convincente. Pero claro, está muy bien. Esto lo dices, ¿en serio? Lo digo en serio, absolutamente. Yo creo que si tengo que hacer el papel que está haciendo Floriano en el PP hoy, pues yo digo, señores, yo me voy a mi casa. Yo no voy a defender lo indefendible. Es decir, hay una parte que no es legislable, que es la dignidad de las personas de no participar de según qué acuerdos. Entonces yo creo que en el PP estoy convencido que hay gente muy digna que tiene que salir y hablar y que tiene que decir, señores, esto no lo soportamos todos los militantes del PP y todos sus votantes. Conozco a mucha gente que está muy quemada con esto y muchos votantes del PP que no se creen la mentira de Bárcenas y de todo el caso. Entonces creo que también hay que presionar ahí dentro de los partidos, por parte de los votantes. En las urnas, que es donde duele, por cierto, que es donde les duele a algunos cuando ven la intención de voto de la última encuesta. Es complicado hablar por la propia estructura de los claro, funcionamiento orgánico. Ya, pero déjame que tenga un poco de esperanza en cierta dignidad. Es decir, que de vez en cuando alguien diga, oiga, ¿y si me voy a mi casa y yo no, y me voy a dormir tranquilo y no tengo que defender estas tonterías? Bueno, les hemos prometido que hablaríamos de cine. Bueno, si a según qué cosas se les puede llamar cine. De basura. La película se titula Quan convé seguem cadenes. Les diré que cuando conviene cortamos cadenas es una estrofa als segadors, el himno de Cataluña que utilizan los independentistas. Ya pueden imaginar por dónde va la película. La ha hecho un grupo de independentistas catalanes pues para vender su postura. Lógicamente, para que eso quede claro, los contrarios, los que no están de acuerdo con la independencia de Cataluña, los que no apoyan a estos radicales fanáticos independentistas y secesionistas, pues son los malos de la película. Albert, ¿conocías esta película? La verdad es que no, y me ha sorprendido ver que hay actores que trabajan en la televisión pública de Cataluña y actores bastante conocidos que se prestan a este tipo de películas, ¿no? Si es de ámbito privado, pues no hay nada que decir, habrá que ver si tiene alguna inversión pública o no. Subvención, ¿habéis tenido alguna subvención? Sí, digo inversión por llamarlo suavemente, pero no, en cualquier caso sí que me sorprende que participen ciertas personas que, insisto, no sé hasta qué punto se vería bien que en televisión española
participasen en películas de este tipo actores que salen en las series de televisión española. Yo creo que se montaría una buena, pero yo creo que estamos ya demasiado acostumbrados a esto, ¿no? ¿Eh? O no. Sí, hombre, imagínate que sale una serie de estas hablando de que los independentistas maltratan a sus mujeres. Lo que pasa, pues sería un escándalo, como se ha visto aquí al revés, ¿no? Sí, lo que pasa es que una película de este tipo, en sentido contrario, no se hará nunca. Claro. Y este tipo de propaganda venenosa es muy peligrosa, porque es verdad que en Cataluña al discrepante, al que se aparta del pensamiento único nacionalista, separatista, pues no se le elimina físicamente, pero se le somete a una presión social, a una descalificación, a una marginación, que al final acaba con las personas anímicamente. Sí, sí, yo creo que hay una película que es muy conocida, lamentablemente, que es La Ola, que al final es una serie de gente que se va, para resumirlo rápidamente, la película que alemana. precisamente estudiando lo que es un sistema dictatorial, lo que hacen es acaban haciendo un experimento no humano y acaba la película, no quiero desvelarlo, pues es muy buena, pero no acaba bien, no acaba bien. Entonces, esto al final lo que haces es un señor con una pistola, o sea, identificas lo que decía Alejo, o sea, Alejo yo y los demócratas que defendemos la convivencia y la unión, como defiende Obama en Estados Unidos o Hollande en Francia, resulta que son los de la pistola. Digo por poner a los unionistas, si se puede expresar el término, los constitucionalistas sería más correcto, esos somos los de la pistola, los que pegan a su mujer, claro, eso es una caricatura tan peligrosa que en una sociedad fragmentada como se está produciendo en Cataluña, yo lo vengo denunciando hace tiempo, se está generando una fractura en comunidades, en dos comunidades, lamentablemente con la tensada de cuerda que están haciendo los separatistas. Y si además echas pues gasolina al fuego y además con algunos actores, como digo, conocidos porque viven del erario público y trabajan para la televisión pública, pues hombre, la verdad es que es bastante lamentable y peligroso en tanto en cuanto se fomenta no la convivencia, no la unión, ni siquiera la discrepancia legítima, sino una caricatura de una de las partes. Pero al ver, siendo grave todo eso, efectivamente es también grave, es decir, porque no tenemos datos de qué tipo de película es, si está hecha fuera o está hecha aquí, si está con un productor norteamericano, británico, una... Bueno, no, y sobre todo quién la ha pagado, porque todo esto huele a que se ha pagado con dinero del contribuyente, como siempre. No lo puede. Si esto tuviera un céntimo público, ya os aseguro que hay un grupo parlamentario que conozco, que en el Parlamento de Cataluña, lo preguntaré. No, hombre, no lo haber hecho esto por su cuenta, bueno, hay fórmulas que utilizan a veces que no son directamente dinero público, pero hay gente yo el cine que sin subvención no lo conozco. El cine sin subvención yo no lo conozco. Existe. Sí, el que llaman independiente. No, yo no lo cine muy bueno. Yo lo conozco al cine que... Pero este no tiene pinta, vaya. No, pero digo, el cine o tiene el dinero dado directamente de forma clara o vía fundación, te la doy... Tercera, al final llega el dinero. Pero esto es muy fuerte porque, insisto, si tiene dinero público es gravísimo. Si no lo tiene, tenemos a gente que participa, yo no sé si hay incompatibilidad o no con dar y transmitir unos valores en la televisión pública a la vez que estás haciendo esto. Pero claro, lo que pasa es que en la tele pública los valores, como decías, no son muy discrepantes de los que hay en esta película. Eso sí que es grave. La diferencia que hay entre esto y los regímenes estalinistas y fascistas y nazis es que aquí de momento no se mata a nadie. Pero, en fin, esto tiene muy mala pinta. No, lo que pasa es que hay una cosa muy grave que se dice aquí, me parece incluso peor que el disparo este con la pistola, que se dice, bueno, la violencia nunca es una solución en primera instancia, dice, siempre es la última. Entonces, claro, o sea, es cuando... Yo quiero recordar que en este país, o sea, no, en España, no viviendo fuera, aquí todavía hoy hay una banda terrorista que mata por ser nacionalista, es decir, que mata por ideología, que se llama ETA. Y en Cataluña, durante muchos años, amparado por algún partido que hoy ampara al gobierno de Cataluña, que es Esquerra Republicana, en muchos años estuvo Terra Lliure, que también era una organización que defendía el independentismo desde las pistolas. Y que mató gente. Entonces, lo digo porque a veces cuando hacemos lo de la memoria histórica en este país, resulta que hay gente que se acuerda del 1714 y de hace 300 años y falsea la historia, pero no se acuerda que en el año 90 todavía existía Terra Lliure y algunos miembros hoy de algún partido político con escaño resulta que estaban en Terra Lliure. Eso es de hace 20 años. Y que le pegaron un tiro a Federico Jiménez Los Santos. Pues lo digo porque cuidado con este tipo de cosas, porque claro, la broma no, la última instancia, la pistola, el maltrato. Entonces a mí lo que me preocupa es que hay un caldo. Quiero hacer una pregunta, Albert. Sí, en el Consejo Audiovisual de Cataluña, ¿Ciutadans tiene algún representante? No.
No, además, nosotros, yo tengo una cosa si lejos. se le ofreciera un puesto porque le tocara, ¿lo aceptaría? Nosotros no, porque nuestra propuesta es cerrar el Consejo Audiovisual de Cataluña, somos coherentes y no pasa nada. Hay quien lo defiende y hay quien no lo defiende. Muchas gracias por la respuesta. ¿El Partido Popular tiene representación en... ¿Tu partido tiene representación en el Muchas CAC? gracias por la respuesta que coincide con mis puntos de vista. Siguiente pregunta. Siguiente pregunta, esta es más seria, es para Albert Rivera. Dice, ¿qué sintió al recibir una bala metida en un sobre en su domicilio? Pues la verdad es que me preocupé más por mi familia que por mí, porque al final no es nada agradable desde luego eso, pero luego personalmente yo creo que la carta que había escrita que decía que había que dejar la política en 3 meses, que si no me iban a matar y todo eso, solo hizo que constatar que en mi tierra, en Cataluña, es muy necesaria la labor, no la que hago yo y mis compañeros, sino las casi 300.000 catalanes que hoy nos votan y que cada vez van a ser más. Eduardo Inda, un placer como siempre. Como siempre, Albert Rivera. Buenas noches, esta es tu casa y tú lo sabes. Buenas noches. Y Eduardo García Serrano, muchas gracias. A ti, Nos Javier. vamos, pero amenazamos con volver como siempre. Les dejamos con punto pelota de lo mejor de la programación de esta casa. Nosotros mañana a las 10 menos cuarto estaremos aquí, como siempre, en El Gato al Agua. Buenas noches.